confundieron a las personas con fantasmas, ¿no? Ajá. A mí me confundieron con un fantasma. ¿Y sabes? Tal vez tú eras la señora que estaba aquí parada. Hola, hola, nosotros somos guapérrimas, yo soy John, y esta mujer de aquí, al fin, las pude callar un poquito, pero vemos qué tanto me dura el gusto. Ella es Dan, está allá adentro, no crean que la cambié y anda en otro lugar y estoy usurpando su lugar. Es Dan, nuestra querida Dan. El especial va a ser día de Halloween, así que vamos a ver historias de Halloween, ¿va? Empecemos. ¿Tú tienes alguna historia así de terror, tipo Halloween? Tengo muchas historias de terror. Venga, si es Dan. Yo soy Dan. No, yo de terror tengo una chistosita. No todas las cosas de terror, bueno, sí es sobrenatural. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña jugaba mucho con mis primos a carreritas y cosas de niños normales antes de todo esto del celular. Y recuerdo que esa vez me tocó ser a mí pues como que revisar quién llegaba primero. ¿Qué sería el árbitro? Sí, algo así. Entonces yo dije 1, 2, 3 y tenían que arrancar, ¿no? Pero recuerdo que cuando iban el 2, pero eso sí era de noche, justo cuando yo dije 2, apareció una línea roja, como un tipo láser. Hace cuenta, esto es el piso y como a esta altura, pero nadie la vio, solo yo, y apareció así de repente. Pero por inercia dije 3. Y en cuanto dije 3, pues todos mis primos y mis hermanos corrieron y todos se cayeron, como si esa cosa que era un láser fuera un hilo. Y todos se cayeron. No manches. Y así como se cayeron, la línea desapareció. Y pues ellos todos se lo tomaron a risa, pero yo me quedé, no manches, ¿qué fue eso? Me dio cosa, pero me reí, porque obviamente todos se cayeron. Pero son cosas que jamás me he podido explicar qué pasó. Pues a mí sí me han pasado muchas cosas. Pero tienes que hacer voz de calabaza. ¿Cómo era? Como la de Chaggy. Ay, yo soy la calabaza. A mí una vez me pasó algo chistoso. Iba con el calabazo a la tienda. Con el calabazo y con el calabacito, ¡puf! ¿Fuiste a intercambiar semillas? No. Íbamos caminando por un terreno cuando de repente el calabazo vio a una mujer parada en medio del terreno y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Calabazo, ¿qué es eso? Y yo le dije, cállate, calabazo, cállate. Pero no era un cállate de miedo, era un cállate, qué vergüenza, porque era una señora que venía de la tienda. Bueno, pero tengo una terrorífica con el calabazo. También. Ajá. Estábamos allá en la tierra de su madre. Sonó grosero, pero... Perdón, en la tierra de mi suegra. Bueno, no en su tierra porque ella es de otro lado, pero estábamos en la casa de mi suegra. Y entonces estaba lloviendo muy fuerte, y nos visitó una de sus amigas y entonces dijo, estábamos platicando y de repente le digo, haz de cuenta que ellos tienen unas ventanas de madera, porque era una como cabañita, pero ya están apretadas, o sea, para que tú la muevas, tienes que ejercer un poco de fuerza. Y estaba lloviendo y entonces le digo, ay, tengo mucho frío. Y entonces la muchacha y yo vimos cómo la ventana se fue cerrando. Y luego nos volteamos a ver y dice, ¿viste eso? Y yo, sí. Y el calabazo no la vio, pero de repente se escuchaba corría, pero éramos una casa que está alejada de otras casas, como unos pasitos cortitos corriendo y diciendo, afuera de la casa. ¿Escucharon eso? Sí. Se escucha como la voz de una mujer. Pero ya no cuento más porque lo demás ya
Perdí Es la más conciencia. terrorífico. Y me han pasado muchas cosas muy terroríficas, pero mejor hay que empezar con las historias. Vamos a ver. Dice, no cumplí mi promesa y eso le costó la vida a mi hijo. ¿Qué? Ay, sí empezamos No, fuerte. esto es muy terrorífico. Sí, no me pasó a mí, fue a unos conocidos. Ellos tenían un hijo que se les puso muy enfermo. Los doctores ya no le daban esperanzas, así que dentro de su desesperación fueron con la Santa Muerte. Le pidieron que salvara a su hijo y a cambio le comprarían una corona de oro. Y como arte de magia, el niño sanó. Esto hizo que los señores fueran muy creyentes hacia la Santa Muerte, pero ni así le ponían su coronita. Lo fueron dejando de lado. Pero aquí en el pueblo, cierto día del año, le hacen un desfile a la Santa Muerte. Dicen que cuando la figura de la Santa Muerte pasó por donde estaba el niño, que así como pasó el niño, así como pasó la Santa Muerte, el niño cayó muerto. Lo llevaron al hospital. Ay, me dio esta cosa. Pero ya no hubo nada que hacer. La gente dice que si le prometes algo y no lo cumples, sí o sí te cobra lo que te dio. Es que tenías que cumplir, o sea, ni siquiera la Santa Muerte le dijo, quiero esto, o sea, él mismo se lo puso. Y, o sea, si te cumplió, simplemente cumples tú también. Pero tal vez, bueno, yo no sé mucho cómo funcionan esas No, yo cosas, pero tampoco. a lo mejor el niño sí estaba tan enfermo que no iba a sobrevivir y le regresó la vida o algo así, ¿no? Ajá, pero a Pero, pues, cambio al era de final- esa corona. Ajá, al final no cumplió y pues ya le retiró su apoyo, ¿no? Exactamente. Ahora sí Ay, que pero como cualquiera en esta vida, si pides algo y prometiste pagar con algo, lo tenías que hacer. Creo que no valía la pena arriesgar. exactamente, ¿para qué arriesgarte, no? Sí, qué triste. Lo aprendió de una A la manera mala. tétrica. Exacto. Pero pues vamos con la siguiente historia. Dice, mi abuelo se rifó un tiro por su alma con el diablo. Claro, siempre. Aquí tenían que haber la del tiro con el diablo. En un tiro todo se ve. Mi abuelo dice que hace años vendió su alma al diablo por dinero y sí le cumplió, pero le dio miedo porque pensó que entonces el diablo sí vendría por él. Así que un día, en una fiesta familiar, una tía lejana le pagó dinero que le había prestado y eso le dio más miedo, porque solo el mismo diablo podía hacer que mi tía pagara su deuda. Así que se tomó su mezcal y se dirigió al cerro. Dice que estuvo subiendo y subiendo hasta que ya bien noche se encontró con un señor grandote y burlón, que le dijo que era el mismo diablo. Así que mi abuelo le dijo que deshiciera el trato, que quería su alma de vuelta. Pero el diablo le dijo que no, que solo se la regresaría si le ganaba en una pelea. Así que mi abuelo se rifó y dice que se lo madrió así a mano limpia. Total que ganó y el diablo le dijo que su alma ya era suya y se fue. Ese día mi abuelo llegó todo molido a la casa. Mi abuelita dice que ella cree que realmente mi abuelo se cayó en el cerro y luego medio tomado pues sería lo normal. Pero a mí me gusta más escuchar la versión del abuelo. A mí también. Esto está genial. Sí, a mí también me gusta. Pero mucha gente tiene un familiar que se agarró con el diablo en el cerro. Oh, sí. Muchos. Pero me encanta porque todo es a mano limpia. O sea, nada de que armas o no. A la antigüita como se debe de ser, como hombres de honor. Así es. Así que bravo por el abuelo, ganó su batalla y su dinero. Y ahí anda. Sí, esperemos que por ahí ande todavía. Vamos con otra historia. Dice, la carreta del diablo me hizo orinarme los pantalones. Creo que cualquiera que se encuentre con el diablo. Se orina. Sí. Al chile jamás olvidaré esa noche. Bueno, pues resulta y resalta que en mi barrio está la leyenda de que se aparece una carreta jalada por un caballo negro y sin jinete, que si tú la ves te sube y jamás se vuelve a saber de ti. Yo no soy muy creyente a esas cosas, pero una noche regresando de una fiesta, todo pedo, me tocó caminar unas 2 cuadras hacia mi casa y para mi mala suerte estaba lloviendo. Total, que de repente escucho cómo venía una carreta jalada por un caballo oscuro, pero venía en chinga hacia mí y no se veía jinete ni nada. No, pues al chile sí me mié y me caí de culo a la banqueta. Nomás vi cómo pasó de largo y ahí me quedé todo tieso.
Pero como a los 2 minutos pasaron 2 tipos corriendo con lazos en las manos y me preguntaron si había visto pasar un burro en carreta. ¿Qué se les había No, hombre, hijos de su puta madre. Ya solo le señalé para dónde se había ido su pinche burro. Ay, no, pobrecito. Yo solo me paré y llegué a mi casa mojado, miado. Y hasta la borracha se me había quitado. Jamás me vuelvo a reír de las rellenas del barrio. Y dicen que todos los gatos de la noche son pardos. Ay, no. Ay, mi panza. 3 horas después. Eso tenía que ser de miedo. Oye, no sé si tengo. A ver, otra mejor. A ver. Lamentamos tu triste pérdida, tu triste. Ay, mala, tu sí. pena. Se parece a la del. ¿Cuál? A la de La del calabazo. La del calabazo. Yo tengo una todavía más divertida en cuestión de... No, ustedes confundieron a las personas con fantasmas, ¿no? Ajá. A mí me confundieron con un fantasma. ¿Y sabes? Tú eras la señora que estaba aquí parada. Me confundieron con una niña fantasma. ¿Y sabes en dónde fue? ¿Dónde? En ETN. ¿Qué? Sí, un operador. Mira, les voy a explicar. Nosotras trabajamos como edecanes en la central de autobuses, pues, específicamente en ETN. Yo no sé ni por qué nos corrieron, somos muy geniales, ¿no? ¿Nos corrieron? Bueno, a mí me dieron la opción, o te quedas o renuncias a tu ceremonia de donde me recibí. Ay, obviamente mi ceremonia, ¿no? Claro. O sea, si quieres ponerlo como renuncia, adelante. Mira, total, ¿no? ¿Recuerdas que nuestro uniforme pues era una camisa blanca y nuestra falda? Pero recuerdas que me peinaba de una coleta alta y mis caideles. Entonces, pues me subí a revisar el autobús porque ya ese autobús ya no iba a salir a ningún viaje, se iba a ir directo ya que lo lavaran. Pero ya sabes, los pasajeros dejan cosas, o hay pasajeros que se quedan ellos mismos. Se les olvida a ellos mismos bajarse. En serio, pasa más de lo que ustedes creen. Entonces, su trabajo era revisar que efectivamente el autobús ya fuera vacío. Entonces, el operador se baja y todo, me saluda y yo sigo rellenando el papeleo. Pero no había pasado a revisar el autobús, así que pues, me subí y ahí estoy revisando y todo, me regreso, pero el operador jamás notó que yo me había subido. Entonces, yo no sé qué se me cayó, el punto es que me agaché y cuando me paré, ahí estaba el operador, pero así blanco, bien asustado. Y yo, está bien. Me dice, no eres un fantasma. Y yo, no, todavía no. Pero yo no entendí qué pasó. Eres un fantasma. No lo soy. Y ya me bajo, pero ya ves que nunca pude llevarme con ellos. Ajá. Y continuó rellenando las hojas. Y ya se baja pues, más tranquilo el operador y me dice, y me pidió disculpas. Y me dice, ay, perdón, es que en este autobús aparece una niña así como tú. Y yo así como que me está ayudando. Es que está así, toda güerita, de vestida de blanco y sus caideles. Y yo pensé que eras ella. Ay, no. Y yo dije, ay, sí estoy güera, pero no para tanto. Todavía tengo calorcito. Ay, pues, ahí vamos a ver si esta es de miedo o de risa. A ver, va. Dice, la Llorona Negra vive en mi colonia. ¿La Llorona Negra? Ujú. No, yo no conozco esa leyenda. Yo tampoco. Dice, es una doña morena, así ya tirándole a negra.
que anda como en sus 40. Ella vivía junto a su esposo y 2 niños, uno que era de los dos y otro que era solo de la doña. Total que cierto día la doña cachó a su marido con otra vieja. Seguido pasaba, pero esta vez fue diferente porque la doña se fue a su casa solo con el niño que era de ambos. Lo encerró en el baño y empezó a prenderle fuego a las cortinas y a un ropero. Por fortuna los vecinos luego llamaron a los bomberos. Sí agarraron a la doña, que sin arrepentimiento les dijo que quería matar al niño para vengarse de su esposo. La verdad no sé cómo terminó en el bote. Anda aquí en la colonia muy normal, pero solo con su hijo de ella, porque al otro niño se lo llevó el papá después de que se separaron. Desde entonces le dicen así, la Llorona Negra. Eso no Esa es sé, una eso. muy de terror. Sí, y es el terror que más miedo me da, la vida real. Exacto. Sí, porque, y sí se gana el apodo de la Llorona, porque también la Llorona mató a sus hijos por un hombre. Ujú. Ella también intentó hacerlo, qué bueno que falló. Lo de negra se me hace un poquito, grosero, Ujú. pero no puedo decir otra cosa. No entiendo a veces la maldad humana hacia los niños. No te hacen nada. O sea, podrán ser castrocillos algunos, pero usarlos para lastimar a alguien Está mal. está mal. Creo que mejor diremos otra. Dice, cuando tenía como 8 años, recuerdo que una noche mi hermanito, que en ese entonces tendría unos 6 años, me pidió que lo acompañara al baño. Yo lo estaba esperando afuera del baño cuando pasó mi mamá y me preguntó que qué hacía allí, nomás recargado. Le dije que estaba esperando a que saliera mi hermano del baño, pero ella traía a mi hermano agarrado de su mano. Abrió la puerta del baño y no había nadie. Esa noche todos dormimos en el cuarto de mis papás y por la mañana vino un señor a bendecir la casa. Dicen que hay seres malignos que con sus engaños sacan a los niños de sus casas y jamás los vuelven a encontrar. No manches, hasta me dio cosa. Ese sí también está bien terrorífico. Ya sé, ya se acabaron las risas, Dani. Sí, eso sí ya me pero dio miedo. imagínate, o sea, ver a tu hermano enfrente de ti cuando lo acabas de ver entrar al baño. Ujú. Ay, Dios, no. Uf. Ay, pues vamos con el de siguiente. Dice, cuando iba al catecismo, ya en las últimas semanas, recuerdo que me daba terror entrar a las clases que eran dentro de la iglesia. Esto era porque empecé a soñar con las estatuas religiosas. No me hacían nada, solo me veían muy fijamente. Ya al último hasta lloraba para no entrar a la iglesia, así que no me pude hacer la comunión ese año. Después nos enteramos que el día de la misa de la comunión varios niños dentro de su juego empujaron una de esas estatuas y les cayó encima. Uno falleció y otro salió herido. Los demás solo quedaron traumatizados. Lo curioso es que después a mí se me quitó el miedo a las iglesias y me pude hacer mi comunión normal al siguiente año. Eso sí, en otra iglesia porque mi mamá ya no quiso que fuera la misma. Ay, esa es una historia trágica. Pero qué curioso, porque había un angelito por ahí que le decía al niño, no, 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 no. Sí, ¿verdad? No. O sea, sí hubo algo que intervino de no, este no es tu año, no, y no, y no. Y no se Y qué bueno hizo. que hicieron caso. Sí, porque a lo mejor el niño que estaba jugando probablemente también hubiera sido él. Así es. Ay, pero dicen que en la iglesia, dentro de lo que es la iglesia, es donde más demonios, más cosas horribles hay, porque es donde está, según la gente, que más lucha con su fe. Entonces tratan de corromperlos. Ujú. Entonces, por eso, bueno, al menos a mí me encantan los panteones. Yo puedo estar en un panteón a la hora que tú quieras, pero entrar a una iglesia de noche sola no. También me dan cosas las estatuas. Siempre me ha dado cosa que todas tienen una mirada demasiado afligida, demasiado llena de sufrimiento. Esas estatuas no me generan paz. En cambio, las tumbas y todo eso tienen decoraciones muy bonitas. Ujú. Esas sí me generan un poquito de paz, de saber, de curiosidad, pero de una iglesia no.
Pero este niño tiene un ángel muy fuerte que lo cuida. Sí. Dice, cuando estaba bien morrillo, yo vi cómo mi perro pasó caminando en dos patas, no de una manera chistosa, sino que daba miedo. Yo corrí llorando a contarle a mi papá y él fue a revisar al perro. Pero estaba bien normal, así que nos fuimos a dormir tranquilos. Pero a la mañanita siguiente mi perro ya estaba muerto. Nunca supimos qué fue lo que le pasó. Lo que sí es que ahora creo que lo que vi caminando esa noche probablemente no era ni un perro. Ay, Dani, siento horrible. Porque dice que no fue divertido ver eso. Pues no me imagino eso. Y pasó una imagen por mi cabeza y no me gustó. Pues yo no quiero imaginar nada. No lo hagas, no se sintió bien. Mejor, pues lo dejamos hasta aquí. Sí, mejor síganos contando historias de terror, nos encantan. Me encantaron todas, sea como sea. La carreta sigue ganando. Sí, la de la carreta. Pero Sí. pues comenten ustedes aquí qué les pareció, si les ha pasado algo, si algo Sí. chistoso, algo no chistoso. Mándenos sus historias y síganos en todas nuestras Muchas redes gracias por el sociales. apoyo. Llegar a noviembre, o sea, ya noviembre, Dani, Ujú. el mes 11. Ah, no, es octubre. Ni porque estás disfrazada de calabaza, no manches. Eres Era una octubre. calabaza. ¿Cómo no vas a saber que estás en octubre? Casi noviembre, casi noviembre. Nos vemos. Bye, bye.